Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos. Hace apenas minutos se anunció que va a haber una reunión hoy mismo con representantes de Rusia y representantes de Ucrania. Esta reunión va a ser en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, muy cerca de la planta de Chernóbil, de la planta nuclear que tuvo ese famoso accidente nuclear en Sí. 1986. Ahora, Ignacio, ¿qué puede llegar a suceder en esa negociación? En principio, lo primero que va a buscar Ucrania es un cese al fuego. Ucrania no puede demandar mucho más que eso, hay que ver qué es lo que le pide Rusia. Yo creo que Rusia va a pedirle, en principio, una reunión. Convocó abiertamente, explícitamente, a un golpe de Estado, y esto es porque él ni siquiera reconoce como un interlocutor válido a Zelensky, al presidente ucraniano. Cree que no puede tener ningún contacto con él, que el presidente ucraniano no va a ceder nada de lo que a Rusia le interesa, y seguramente si Putin está llamando a un golpe de Estado es porque ya tiene algún tipo de contacto con las Fuerzas Armadas ucranianas. Ignacio, Mariano Gandhi te habla, ¿cómo estás? La pregunta Buen es, día. si no hay acuerdo, si no se llegan a poner de acuerdo entre el enviado de Ucrania y el enviado de Rusia, ¿cómo sigue? Como hasta ahora, con las fuerzas rusas avanzando cada vez más cerca del centro de las ciudades importantes, no solo de Kiev, sino también de Kharkiv, también de Odessa, también de Dnipro, de todas las ciudades grandes, salvo las ciudades del extremo occidental, porque están demasiado cerca de la Unión Europea y demasiado cerca de países miembros de la OTAN. Todo el resto del país, Rusia sigue avanzando. Y no solo las Fuerzas Armadas rusas, sino también las Fuerzas Armadas de las repúblicas autoproclamadas, de estas repúblicas del oriente ucraniano que Rusia reconoció esta semana como países independientes. Que fueron dos, Estas ¿no? repúblicas, Donetsk y Lugansk, ¿no? exactamente. Y Rusia reconoció como territorio de estas repúblicas al territorio que la constitución según su constitución les corresponde. Y eso está pasando hoy en el este de Ucrania. Ignacio, ¿quién gana con la guerra y quién gana con la paz? Nadie gana con la guerra. Nunca. Nadie gana con una guerra. Putin está poniendo mucho en juego en esta situación. Yo creo que salió a quemar las naves porque es muy difícil que obtenga algún beneficio. El único beneficio que puede tener en este momento es mostrar fuerza y obligar a Occidente de alguna forma a responder a sus demandas, a estas demandas que lleva meses anunciando, que tienen que ver con no expansión de la OTAN hacia el este y el retiro de armamento de países que son miembros de la OTAN, pero que están demasiado cerca de sus fronteras. ¿Puede? Ahora, sí. No, te iba a preguntar, hablando de esto que mencionaba, si puede Rusia, con lo que declaró Finlandia y Suecia, de poder ingresar a la OTAN, si puede llegar a haber una invasión hacia estos países. ¿Crees que se puede llegar a dar o no? Bueno, es muy interesante el caso de Finlandia y Suecia. Era justamente lo que yo iba a decir, que Rusia está reclamando que la OTAN no se expanda, que la OTAN escuche sus demandas, que cumpla con la garantía de seguridad rusa de no expandirse hacia el este. Y lo que está logrando Rusia con esta invasión es todo lo contrario, que países como Suecia y Finlandia, que siempre fueron neutrales, que nunca formaron parte de la OTAN, ahora estén mirando a la OTAN con un poco más de afecto, con un poco más de cariño. Porque, claro, si a Ucrania la atacan así de fácil, no nada, todo lo contrario, está perdiendo, porque hasta ahora había distintos gobiernos dentro de la Unión Europea, dentro de la OTAN, que eran muy críticos a ambos bloques, aún desde adentro. El ejemplo clásico es Hungría y Polonia. Pero con esta invasión, todo Occidente, toda la Unión Europea, la OTAN y otros países que no forman parte de ninguno de los dos bloques, pero que son muy cercanos, se están uniendo. Hasta Boris Johnson, el primer ministro británico, que fue el impulsor del Brexit, Sí. hasta él está siguiendo la misma línea que el resto que la Unión Europea. Que la Unión Europea. Eso es muy interesante. Eso lo logró Putin, esta unidad que no se había logrado en años de diplomacia. Ahora se ya está lo logrando logró. Ahora, exactamente. Bien, Ignacio Utin, queríamos tener tu mirada con respecto a esta situación. Te agradecemos mucho este contacto. Que tengas un buen domingo, ¿eh?